¿Habéis visto cómo os falla mal? Es que me han dado unos conguitos y se me había quedado uno aquí. Y digo que me ahogo y nadie me salva. Uy. Uy. Perdón. Pero que miréis para adelante. Ay, que se está enamorando. Ah, pero ¿me miráis a mí o miráis a Mireia? Jordi, cuidado. No, yo que te la quitan. Yo no digo nada. Tú Mireia no mires a nadie. Pero que me fío, cuidado. Me levanto, Mireia. Es que me da vergüenza, Mireia, que me dices sí, un poco. Es que no. Ya me he levantado, me he dicho que iba a hacer. Ay, ese... Le voy a hablar a ese chico que es muy rojo. Ay, con sus gafas. Ahora vengo. Mireia, Jordi te tendrá... Mira, te mueves ahí que aquí se sentará mi amigo. Vale. Cuidado, perdón. Perdón, Jordi. Uy. No, tranquila. Uy, se me está cayendo el móvil. Hola. Se ha tocado la boca así. Uy, que se me cae el móvil de verdad otra vez. Joligo. Bueno, luego, no se lo digas a nadie, luego te espero ahí en la salida. Que nadie venga más, sé que es mío. Qué guay. Ay, mucha gente. ¿Qué tal? Yo soy Zara. Me encanta. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, qué nombre más bonito. Muy típico. A ver, el tuyo no es. Marce, ese no es tan típico ahora. Es más de antes. Joder, perdón. Oh, qué guay. ¿Tú cómo te llamas? No te lo he preguntado. Michael, te llamarás ahora. Es más internacional. Yo me llamo Zara, que es que no os lo había dicho. Bueno, a Laura y a Marce sí. Me llamo Zara. Oh, qué guay, qué guay. En realidad estoy un poco rayada. Sí, estoy rayada. Es que, a ver, yo os lo voy a contar, ¿vale? Mira, el móvil, os lo voy a contar. Yo, o sea, es un poco fuerte, ¿vale? Pero bueno. Yo, para pagar el último de carrera, ¿el último qué? El último año de carrera, ¿vale? Pues yo vendí un riñón, ¿vale? Y lo vendí. Y ya está, no pasa nada, o sea, bien. Pero lo que yo no sabía es que cuando tú vas a buscar tu título de la universidad, pues te hacen pagar otra vez. Así que vendí el otro. Y ya está. Sí, tú no te rías. Porque esto es chungo, ¿vale? Es chungo porque... Es chungo porque como yo ahora vaya al baño, me muero, ¿vale? Ay, que me muero. ¡Ay, que voy al baño y me muero! ¡Ay, que me muero, Laura, que me muero! ¡Marce! ¡Que me das tu riñón, Marce! Sí, solo con uno puedes vivir, por favor, que me voy a morir. Perdón, ya está. Me voy a mantener distraída para no tener que ir al baño. Todo solucionado. A ver, que en realidad con las prácticas del máster tampoco es que tenga mucho tiempo yo. Porque es que no tengo tiempo ni casi para respirar. Porque es que fue... Un pulmón y medio me sacaron. Pues a veces me ahogo, pero tranquilos que estoy bien. Por eso lo del cacahueta que se me estaba quedando aquí. Digo que solo tengo un pulmón. Me ha dado. Pero, oye, el máster es... Yo no os lo he dicho, soy arqueóloga. Sí, sé que se me nota la cara. No sé. Pues el máster este está súper bien. Os lo recomiendo. Pero es que el año que viene lo quitan. Porque es que... No sé por qué, pero se ve que los másters lo ponen y lo quitan. Y pues así. Son como los Pokémon legendarios. Tú vas, lo coges y ya no está. Pues los másters igual. Y el año que viene hay uno. Tú no te rías, que estoy hablando de cosas serias. Tú no estudias, por eso te ríes. Yo sí estudio. Soy arqueóloga. Pues el año que viene, antes de que me interrumpiera esta chica, el año que viene hay otro de 8.000 euros que tiene una pinta. ¿Tú quieres hacerlo? Pues te empiezo a estudiar. Está muy chulo. Entonces, yo, claro, 8.000 euros. No tengo. Y yo fui al dentista para ver si
sea, si ya que he vendido todo, pues digo, la dentadura. La dentadura, que además está arreglándose ahora, o sea, que me van a pagar un pastizal, ¿me entiendes? Y me dijo que no, y digo, ¿y por qué no? Y me dice, porque tiene muchas caries, y digo, pero bueno. Me dijo que parecía el hipopótamo tragabolas, yo así, todo el rato, digo, ¡oh! ¿Y sabéis qué pensé? ¿Qué? Esa señora sabe, esa señora ha ido mucho a la tele, ¿sabes lo que digo? Pues pensé, ¡ya está! Voy a ser dentista. Sí. Dentista. Pero, uy, pues me mato. Yo, a ver, tampoco es que tenga mucha experiencia, porque yo soy arqueóloga, yo dentista, pues no. Pero yo de pequeña jugaba al cocodrilo sacamuelas. O sea, al juego no, porque mi madre no me lo quería comprar. Entonces yo, pues por las tardes me iba al zoo. Y yo... ¿Qué lo sabe? Tú no trabajas en el zoo, ¿no? Vale, es que me han prohibido entrar. Pero yo iba ahí, se llamaban mordisquitos. Era muy mono, a veces. Y yo ahí... ¡No! Mordisquitos, no. Mordisquitos, no se mueve, que te quiere ayudar. ¡No! Jo, yo tengo que empezar a organizar mi vida, Mordisquitos, para. Porque, a ver, yo, en realidad, entre lo de que voy a ser dentista, lo del máster, que me muero, lo del expo publicitario, lo de... ¡Que no sabía contar lo del expo! Es súper guay, voy a salir en la tele, voy a ser famosa. ¡Jo, qué calor da esto! Voy a salir en la tele. ¿Os importa si ensayo un poquito? Es que no he podido estudiar lo del máster. Un segundo. Me estoy concentrando, esto lo hace mucho en la tele también. Espera. ¿Cansado de no poder pagarte la universidad? Tranquilo, consigue ya tu pack exclusivo con el carnet Jova. A pagar en efectivo, en tarjeta o con cualquier órgano del cuerpo humano. ¿A qué es bonito? Bueno, bonito. A ver, el mensaje es un poco durillo, pero es que es una spot de la UAB. Entonces, claro, de ahí lo del dinero, ¿sabes? Es muy caro. Yo he estudiado ahí, sí. Jo, está muy bien, está muy bien. ¿Alguien ha estudiado en la UAB? ¿Nadie? Sí. Ah, sí, ¿me prestas dinero? ¿Cómo has entrado ahí? Que yo quiero hacer el máster. Ja, qué guay. Ay, este escalón. Quitádmelo. Sí, ¿me lo puedes quitar? ¿Tú sabes? Con un tornillo, un destornillador... Joder, sí que sabe. Pues luego dejas el currículum, que seguro te cogen. Jo, qué bonito. Pues nada, yo ya voy a ser dentista. Qué bien, qué guay. Jo. ¿Alguien es dentista? Porque yo no tengo caries, te lo digo. Voy a coger mi teléfono que me van a pisar. Uy. Pues ¿cuándo va a empezar esto? Me sienta a tu lado, Laura, porque me estoy cansando. Es la presión. Que me dejes de mirar. ¿Qué es esto? Es mío. Solo que me lo he puesto aquí de repente. Hola. Coño, ¿será que te... Es que es nuevo. Hola. Era de la Cruz? Sí, soy yo. On és, reina? Estem a punt de començar. El teu primer dia ja arribes tard. Pues yo aquí al lado del toldo este. Espera, ¿cómo que mi primer día? Un momento. Doncs clar, Cuca. T'hem agafat com a presentadora de televisió. Que no reps els mails? Pues no, es que yo juego al Candy Crush y recibo muchas solicitudes, entonces no veo. Bé, és igual. Prepara't perquè en 30 segons estem al l'aire. Vale. Espera, ¿cómo que 30 segundos? Que yo no me he preparado nada, no sé lo que tengo que hacer, ¿eh? Por favor. Tu tranquil.
tranquil·la. T'anirem dient tot el que necessites saber pel pinganillo i no et preocupis pel contracte. En realitat t'han agafat perquè ningú més es va presentar al càsting. Bueno, está bien. Guay. Una pregunta, lo del pinganillo, es que no entiendo. Imaginari. Ah, Deixa't emportar per la fantasia. vale, yo creo que ya lo pillo. Toma, como te llames. Toma, gracias. Qué guay. Benvinguts i... George, quiero un brownie. Porque me hacen pagar. Pero yo me he mudado aquí a Barcelona y estoy buscando trabajo por poder pagármelo, ¿sabes? Pero estoy muy contenta y me encanta ser arqueóloga y... Espera. Es George. George, vale, perdón. Vale, gracias. Que me ha dicho que me calle, que hable mucho. Que hable no, que hablo. Que hablo mucho, dice. Pero me ha dicho que presente a la primera invitada. Me ha dicho que es la Choni del Raval. Cuidado. ¡Un fuerte aplauso! Joder, qué guapo, colega. Menudo recibimiento, ¿no? Cómo mola. Joder, pues hay que ver. Es que ni el circuito del París-Dakar. Muy chungo. Pero bueno, que si hay algo que tienen los bares que no tiene una tienda de ropa, eso es la gente. Porque tú en un bar te puedes acercar a uno y decirle: pero vamos a ver, hijo de mi vida, que no ves que me estás pisando todo lo fregado. Anda y aparta, mamón. Pero esto, en una tienda de inditejidos, es que ni se te ocurra. Porque es que ya viene la señora, que es que te voy a poner una reclamación, que dónde está el gerente, que no voy a parar hasta que te echen. Y eso cuando no te... No, como solo pasan 5 minutos, voy a echar un ojo, ¿eh? ¡Ay, perdona! Es que solo se pueden 5 prendas en el probador. Uy, llevo 20. ¿Me guardas las otras 15 aquí? Hostia, se sabes contar y todo. Oh, ay, me sabe muy mal. Pero es que se me acaban de caer todas las camisetas de la mesa. Bueno, me voy que ya cerráis. Mierda y toneladas de mierda para ti, todos tus muertos, hija de la gran... Pues en un bar las cosas son diferentes. Uno te dice: que pedí una Fanta, no una Coca-Cola. No pasa nada, corazón, nos la bebemos, que ya la he abierto, ¿eh? Pero hay algo muy jodido del mundo de la hostelería. Algo muy chungo. Algo que me revienta los hígados, que me repatea, que me toca la pepitilla el kiwi, pero a niveles extraordinarios. Y eso, colegas, es Paco. Paco es ese señor que lleva viniendo al chiringuito desde el día que abrieron. Una fecha indeterminada entre, no sé, el primer single de las Ketchup y la primera temporada de Cuéntame. Sí, por ahí. Algo muy borroso y que nadie recuerda con claridad. Y que por supuesto viene, como cada día, a pedir su cañita y su tapita de bravas. El día que no viene piensas: por favor que la haya palmado. No, es que como esté en su casa con una indigestión por las bravas, va a venir y me va a meter un guantazo que me va a descontracturar las cervicales. Pero
Paco no ha fallado nunca. Pero nunca, nunca, nunca. El tío siempre está ahí con sus manguitos, su sombrerito de paja. Hasta el día que unos universitarios plagiaron lo imposible. El tío veía el tsunami venir, una subvención a la ONCE, ¿eh? A ver, Paco, maravilloso, estupendo. De momento te me vas calmando, ¿eh? Take it easy, relaja la raja, que estamos en un chiringuito, 4 palicos mal puestos, 2 hojicas de palmera. Cuidadico con el tono, ¿eh? Pues Paco lo entiende, porque Paco es un hombre de mundo, acción, reacción, directo, indirecto, pim, pam. Y Paco lo entiende. Le dices, cuidadito con el tono, que nos vamos para la puta calle. ¡A la puta calle, Paco! Y al final, pues, que me fui yo. Pero que no me han echado, ¿eh? Que es que el señor le explicó a mi jefe lo que es el derecho este de admisión. Y me han prohibido la entrada. Ya ves tú, por probar las copichuelas antes de servirlas. Pero a ver, digo yo, tendré que saber lo que sirvo a los clientes, ¿no? Pues que nada, que me han echado. No valoran la iniciativa de la gente. Pero que no pasa nada. Para no hacerme fija. Muy buenas noches. Nadie va a decir nada sobre mí. Que me he cambiado, ¿has visto? ¡Ah, me he cambiado! Es que le han dicho que se hace una negra artículo en la noche, en la gala de Nochebuena, pero ya no sé quién es esa. O sea, que muy famosa tampoco tiene que ser. Pues esta en realidad de ser presentadora es un chollo, te lo digo. Ahora soy famosa en América. Digo. Es un chollo porque es que yo solo leo las 2 chorradas que me ponen ahí y me visten así y nada, es como ser Nini en realidad. No hago nada. Sí. ¿Sabéis a quién le haría mucha ilusión estar aquí? A Lucy. Si no saben quién es, anda. Es mi elefanta. A ver. No es un elefante de verdad. Me gustaría, pero no. Es mi hucha. Es así y es naranja. El naranja es mi color favorito. Es muy mona. Pero es que no lo quería decir esto, pero que no me gusta traerle a estas horas por aquí. ¿Sabes? Porque es que tiene dinero dentro, ¿sabes? Tiene dinero y buscan dinero, que me la corrompen. ¿Sabes? George. Yo creo que le gusta. Sí, perdón. A Chris. Vale, perdón, sí, vale. Gracias, George. Te quiero. Me ha colgado antes. Ahora viene Chris, mi compañera de piso. Es muy maja, ya veréis. ¡Un aplauso! Buenas tardes, noches, o lo que mierda sea en tu país si estás viendo esto desde YouTube. Bueno, creo que todos hemos vivido ese momento de nervios, de entusiasmo, de puro miedo. El día que te dan las notas de la selectividad. Y es que esas notas pues van a determinar la carrera que harás y con mucha suerte la universidad a la que irás. Porque estar becado en una universidad privada es como la granja de Pony que le pedía todos los años a los Reyes Magos, que nunca llegó. Pero bueno, cuando ya maduras y dejas de ponerles velas negras a los Reyes Magos con su poca empatía, comprendes pues que nunca vas a ir a una universidad como Oxford, Harvard o cualquier universidad de estas peliculeras, ¿eh? Algunas tienen precios que muchas privadas envidiarían. ¡Me cago en Satanás! Si es que todo lo que he podido ahorrar no me da ni para una asignatura de la pública.
que estamos hablando de universidades públicas, conocidas, transitadas. La única opción de muchos, vamos. Pero bueno, entonces llega tu gran momento. El gran momento. Mamá, que voy a trabajar en el McDonald's. Gawan, toda la puta vida estudiando y sin salir de fiesta para acabar sirviéndole McFlurries a José, el que no acabó la ESO. Él ahí, disfrutando de su noche y yo ya friendo patatas para todo el cast de mujeres, hombres y viceversa. Pero bueno, que el que nos ha metido en la cabeza que el conocimiento no ocupa lugar, pues que se lo digan en InfoShops. Hay de todo ahí, Parece eso, ¿quién es quién? Pues nada, que si veterinarios, que si ingenieros, profesores, meteorólogos. Meteorólogos. Oye, muerta me hallo, pero con paraguas. Cualquier otra cosa no. Pero que tu compañero en McDonald's manda un WhatsApp a las 6 de la mañana diciendo: chicos, coger el paraguas. Han cortado los accesos a Barcelona para las fuertes precipitaciones y no puedo salir de Palautordera. ¡Viva Palautordera y viva las precipitaciones! Lo echaron, eso sí. Porque claro. Pero bueno, yo soy optimista. Soy optimista. Porque teniendo en cuenta de que ni el gobierno ni las universidades van a bajar los precios de las taxas universitarias, pues oye, ¿para qué me voy a preocupar? Si suficiente tengo yo con compaginar estudios y trabajo. Eso sí, pagando viajes de aquí para allá con la red ferroviaria por excelencia de este país. Ay sí, pues sí, servicio privado, claro que sí. Mira que dice, trenes de media distancia. Sí. ¿Que por qué me cuesta más un viaje en tren que 2 putos años de carrera? De obligarnos a hacer másters con mierda prácticas en ni su madre sabe dónde coño está. San Pera de Ribas, de Vilabachó, del Piripipí, de que nos quiten nuestros derechos y que nos roben en la puta cara. O bien, casarme con un maquinista de Renfe. ¡Que me caso! ¡Ay, chica, qué ilusión! ¡La Renfe gratis! Bueno, me voy a probar el vestido de novia, ¡Buenas noches! Y es que a veces no puedes evitar que las cosas se vayan del madre. Pero por darte siempre seguir con más significar. Hoy se la ve. Dando de amor propio, sacando los demonios fuera. Alegría así.
nos falte amor y sobre todo que no nos falte, que no nos falte. Muy bien, has cantado muy bien. Yo mejor, pero... O por lo menos mi tema era más divertido. Oye, tú te estás durmiendo. Ábrelos, o es que los tienes pequeños. Bueno. Me pones luz porque se está durmiendo. Esto no es para dormir. A ver, vale que tampoco han tocado algo como muy animado, pero... Ponme un poco de luz, por favor. Ay, siempre había querido hacer esto. ¡Me pongas luz, te he dicho! Pues no me pone luz, oye. Ah, sí ha puesto. Es que no la veo. Es que, mira, no puedes dormirte en el teatro, es de mala educación. Es feo. ¿Alguien más se dormía? Aquí levante la mano. Atreveos. Levanta la mano. Esta luz se duerme. Yo, mira, ¿quieres que te diga un truco para no dormirte? Yo lo hago en clase. Palillos. ¿Palillos? ¿Cómo que palillos que te hacen daño? O sea, no duermen ni hacen nada. Señora, no, eso no. No, palillos no. Yo le llamo hacer la tortuga. ¿Y cómo lo haces? Yo te enseño, mira. A ver, me voy a poner aquí para que todos me vean. El primer paso. Tienes que poner la boca así. Es que no veo. Uy, uy. Mireia, tú cógete la dentadura que se te va para abajo. Así, Mireia, tú así, porque si no se cae, luego la pisas y que no tienes cepillo. Muy bien, el primer paso es este. Luego, estirar el cuello, que va muy bien para la papada. ¿Ves? No tengo así, tengo. Así no se ve. Cuando hay un chico guapo. Entonces, a ver, la tortuga, que se me vuelve a dormir la señora. Uno. El break... No. No. La siguiente. Dos, el cuello. Y tres, tenéis que hacer un ruido. ¿Qué ruido es? ¿Qué? No, mira, yo os cuento, las tortugas cuando... O sea... Cuando van a hacer hijitos, tortuguitas, hacen un ruido. O sea, que hacer ese ruido. El ruido de las tortugas, el nuestro no, ese no. ¿Vale? Yo os hago una muestra y luego hacéis dos tortugas. Cuando yo diga ya. Venga, mírame a mí, es importante. Tú, abre los ojos más. Es que te vas a dormir. Una. ¿Aló? ¡Esto hacen las tortugas cuando se ven! ¡Hasta uno! ¿Todos? No lo estás haciendo. Tú me estás poniendo así. Así. Yo me hago daño que hago esto con el brazo. Así, muy bien. Laura, ya. Dos, el cuello. Papá, no. Tres, el ruidito. No es un pez globo. A las tortugas esto lo tienen así tieso. Así. Hazlo otra vez. A ver. Lo podéis hacer a voces. Cada uno un bo diferente. Pero es la misma tortuga en otro momento con diferentes tortugas. A ver, atención. Bueno, no hace falta que lo hagáis a voces porque no pasa. Pero lo veis cuando yo me ponéis música de tortuga. Pom, 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 pom.
Era mi compañera tortuga. Ahora. 1, 2 y 3. Las tortugas también pasan este calor, porque yo me estoy muriendo, ¿eh? ¿Sabéis dónde iría yo? A una isla con tortuguitas. Con Joaquín. No eres tú, lo siento. Joaquín es mi novio. Él aún no lo sabe, pero se lo tengo que pedir y me dirá que sí, porque... Y ahora viene Joaquín. Le voy a dar una voz también, ¿no? ¡Un fuerte abrazo para ¡Ay, qué ilusión! Que vengo de vacaciones. Bueno, de Erasmus. Llámalo como quieras. Llevo tanta fiesta encima que no me acuerdo ni de la carrera que hacía. Y he de decir que eso de que viajando aprendéis idiomas ya es cosa del pasado. Ahora mismo en Barcelona tengo más amigos guiris que españoles. Y la prueba es que el otro día había quedado con mi madre, que venía del pueblo, la mujer. Nos vamos para el centro, pues que media región oriental estaba allí. Que digo yo, ¿pero esto es Plaza Cataluña o la muralla china? ¡Madre de Dios! La cantidad de gente con cámaras por la Rambla, sacando fotos a todo. ¿Qué dices? ¡Coño! ¡Que te van a atropellar! Que ahora uno no sabe cuándo va a venir un camión de la nada. ¡Y adiós, muy buenas! ¡Sálvate, Ramón! ¡Sálvate! Métete a una cafetería y pídete un café. Caro, pero lo tienes. Que esa es otra. 4 brazos por un cortado. Cortados como los de Gilos Órganos. Ay, ¿pero qué le echan a la leche? Que me viene el dependiente y me dice: no es capaz, es que es bio, es natural, es eco-friendly. ¿Estás gilipollas? Eso de friendly no tiene nada, mi amigo. Qué fuerte, chica. Muerta me hallo. En fin, después de este disgusto y esta simpática interrupción en mi vida, porque es lo que es. Ay, bueno, no sé, identifiqué que le tengo mucha rabia a los guiris. Fui al psicólogo. Sí, porque digo, a ver, este odio tiene que salir de algún lado. Pues fui al psicólogo y, vale, los guiris, le tengo rabia. ¿Le tengo rabia a los guiris? Bueno, pues por esto de que haces viajando en pleno febrero. Pues te esperas a agosto como hacemos todo. Y te mandas a plantar tu sombrilla en la playa. Es que encima con una velocidad, chica. Bueno, que es muy fuerte. Que yo tardo lo mismo en ir a Málaga en AVE que un guiri en coger el Airway 3000 y plantarse en el Prat. Y con el Airway 3000, que de entrada, teniendo nombre de detergente, pues ya sospechas un poco de su funcionamiento. Perdona por la duda, Pero es que el Airway 3000, es que viajar debería estar considerado un deporte de riesgo. Sí, amigos, sí. Porque que se te desprenda el motor de la cabina es el nuevo puenting de los youtubers. Y ahí vi negocio. Vi negocio, dije: ¡Mamá! ¡No vuelvo al pueblo! ¡Me piro a China! No llegué, evidentemente. Gracias a que tiraron el equipaje por la borda, pues pude hacer escala en Berlín. Y bueno, pues mientras recibo la indemnización por daños y perjuicios, pues mira, me fui a la cafetería del aeropuerto a relajarme, chica. ¿Que ahí están los chinos otra vez? ¿Pero dónde están los alemanes? Un momento. ¿Están todos secuestrados y amordazados? ¡Esto Telecinco no lo ha cubierto! ¡Que mi madre me hubiera llamado ya! Respira hondo. Y con todas las de perder, me planté delante del único superviviente, el camarero. Le miré. Ojo, cuidado. Un alemán dice ser de un maromo alto. Hola. Y rubio, ojos azules,
con un porte... Vamos, que cuando lo ves se te cae el coño al suelo. Madre mía, qué mal repartido está el mundo. ¿Qué hago yo aquí? Con este señor aquí. Bueno, pues... le di conversación. Hello. Are you secuestring? Me acabó vendiendo un agua mineral por 3 euros. Sí. Soy débil. Pero no tonto. Que me quiso cobrar por mear. Y le dije, no, 50 cents for piece, no, Harmony is no, and point. Si es que vamos, te intentan timar por todas partes. Quise volver de mi idea a toda España. Y le dije al Doroca, este es el barato. No need GPS. Ole Google Maps. Es cierto que mi nivel de inglés no es el óptimo. Pero que se jodan. Como si tener el first al acabar la uni quisiera decir que entiendo ni papa del inglés. Y he de decir que me encuentro en un momento pletórico para mentir en el currículum. Inglés, avanzado. Avanzadísimo. Una cosa. Alemán, nociones, fluido. Fluido, sí, porque ya tengo un feeling aquí con el tío. Habilidades socioculturales. Experto. Y he encontrado trabajo. Es en Globo. Es un exitazo, ¿eh? Hay muchos repartidores. Ay. Hostia. Que le debería haber entregado a Margarita 45 su kebab. Lo siento, ¿eh? Estoy muy a gusto, pero es que claro, la faena es la faena. Muchas gracias. Buenas noches. Era tocaba algo mientras hablo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué no? Es, que quedan 10 minutos y que eran de Joaquín, pero pues ahora son míos. ¡Sorpresa! ¡Cojo a alguien del público! A ver, ponme luz, ahora sí que si no me caigo. Mira, tacones que ni la Kardashian. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Esther, ¿qué nombre más bonito? ¿A que sí? Sí, la verdad. ¿Tú cómo te llamas? Filomena. ¿Qué nombre? Yo te digo eso con el... Bueno, en realidad con ese nombre ya da risa. A ver, mírame así con cara de risa. Eso no hace risa, eso da miedito. Mira así. Perdona, Esther, es que no quiero pasar por usted. ¿Tú cómo te llamas? Mariela, ese sí es un nombre bonito. Así ya me conozco, eres Jordi y Mireia, son mis amigos. Y ellos, no sé cómo se llaman, Kevin. Me han dado kikos. No sé, esos no son kikos, ¿cómo son eso? ¿Qué? Emanems. Me han dado Emanems. Tengo la lengua azul aún. ¿La tengo azul? Sí. Aún la tengo. Tía, ¿para qué me das con mitos esos? Ya he presentado toda la tele con eso azul. Ya no eres mi amiga. Pues... a ver, ¿a quién saco? Es que me ponéis una luz en la cara y no veo nada. Yo ni a ti no te voy a sacar. La Mireia se pone celosa. Había gente también. Es que de ahí es difícil que paséis, ¿sabes? Luego. Ya sé que voy a sacar a mi novia. Joaquín, que antes me ha pegado, digo, yo ya no soy tu novia. Ven, que no sé ni cómo te llamas, ven. No sé ni cómo te llamas, ven. Mira, ya que aplaudimos. Os voy a dar afectiva, ¿eh? Es que, y me ponen esto embutido. Os voy a dar más. Esto. Os voy a dar más cosas para que hagáis más risa. Vale. Están bonitos. Y para que no os sintáis desplazados, mira, el público se va a poner tomamos de la floresta. Ay, que me caso parece, ¿eh? Toma, Laura. A la Filomena esta, ¿no? A ti te doy, mira, un collar para ti, un collar para ti. Y para allá. Y esto ya no. Esto es para vosotros. Vale. ¿Qué color te gusta? Mira, Ah. con esta cara rojo. Venga.
Bueno. Yo me... Vale. Si me aíslas, me lo pongo. Vale. Esto es una falda, ¿no? ¡Hombre! Una camiseta no parezco. Vaya, qué grande eres. ¿Cómo te llamas? Claro, se me va. Espera, que no se sabe porque no estáis acostumbrados. Uy, pobre chica. Eres mi primera vez. Ay. ¡Qué bonito! Ponme música romántica. Es mi primera vez de besitos. Ay, como un elefante así. Vale. Canta, Albeni, canta. Cántanos algo romántico. Con ese pelo, madre. Albeni. Amor, que nos encontramos hoy. ¿Cómo parece Yo que creo... va? Ah. ¡No te comas! Como un elefante, sí, yo te absorbo. ¡Canta, Albeni! Se acercan ¡No me hagas la boca, lentamente. ciérrala! Luego voy, ¿vale? Así, ¿eh? Que sí, vete así, chico. Lo besa muy bien. Yo creo que le beso. Yo bajo también. No, tú no. Ya, no te digo en ningún momento. ¿Tú bailas? Bueno, ¿Quieres hacer una batalla de baile conmigo? vale. Ponme música. Me tenía que quitar esto porque me corta la circulación. Me ponéis música para bailar. La de la Choli de antes me ha gustado. Mira, y me voy a poner esto como tú para que sea más relajada. Es que es mi outfit de Nochebuena. Ya está. Pues nada. Se ha acabado. Ya podéis ir todos. Pero tú no, David. Que quiero probar a ver si luego besas mejor. No, pero ya veremos eso. Ya veremos. Ah, es mi teléfono. No lo voy a coger, me voy a esperar un rato para que me la interesante.
la leche. Ni para cantar ni para amiga. ¡Qué mierda! Que no me toques, que estoy llegando un momento. Ahora sí. Vamos una más y ya que estamos aquí. ¿Quieres que cante yo? Gracias. Qué majo. Pero no sé si puedo. Empieza. Pero un momento. Te lo digo, ¿eh? Los elefantes están tristes ya.